Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo esta grabación. Nos encontramos aquí el doctor José Luis Castrejón Caballero y un servidor, Bernardo Robles, que les vamos a presentar en esta ocasión el módulo relacionado con el proyecto de investigación. Parte de las actividades que ustedes tienen que hacer a lo largo de estos 2 años, en el caso de la maestría y 4 en el caso del doctorado, es hacer una tesis. Ese es el gol principal de ambos de ambos grados. Y para eso ustedes van a tener que iniciaron entregando un proyecto de investigación y lo que encontramos a lo largo de las lecturas de los proyectos, tanto de maestría como de doctorado, es que hacía falta que fuera muy homogéneo la investigación, que tuviera un mismo criterio. Entonces, lo que consideramos el doctor Castrejón y un servidor fue hacer una presentación sobre qué son los puntos importantes que deben de llevar su proyecto de investigación y cómo es que ustedes deben de realizarlo. Entonces, vamos a ir con la primera diapositiva, en donde vamos a observar aquí, si ustedes pueden ver de su lado izquierdo, donde dice proceso de investigación, exactamente ahí, ustedes pueden ver un cubo, ¿no? Naked le llamaba el cubo de Naked se llama así, porque lo que nos está diciendo ese cubo es que hay diferentes formas de poder apropiarnos de la realidad. Si ustedes el punto del centro del cubo lo mandan hacia el fondo, ustedes van a ver que va a tener dos perspectivas diferentes. Si bien puede estar el cubo viendo hacia el frente o el cubo viendo hacia abajo. En este contexto, ese cubo lo estoy poniendo ahí para identificar que tenemos formas distintas de ver la realidad. ¿Cómo vamos a asir ese fenómeno científico del que nosotros vamos a trabajar? Y parte de ese punto es que debemos de tomar un método en particular. En este contexto, un método científico en donde podemos ver este otro diagrama que tenemos del lado derecho, en donde vemos de una forma muy lúdica algunas caricaturas en donde hay observación, preguntas, hipótesis, experimentación, conclusiones, descubrimientos, nuevas preguntas y seguir aprendiendo. Este, este modelo, si bien se puede ver muy simple, la intención es que nosotros debemos de saber hacia dónde va nuestra investigación. Vamos a tener observación para definir las problemáticas, el fenómeno a estudiar. Vamos a tener una serie de interrogantes. Si ustedes se dan cuenta, esas preguntas van a ir vamos a ir nosotros identificando las problemáticas, vamos a sugerir una serie de hipótesis o suposiciones, ideas que nosotros tenemos en la cabeza y que tenemos que saber sacar por medio de una experimentación. La experimentación puede ser en el campo, ya sea en el estudio de campo o en estudios teóricos, pero vamos a tratar de resolver esas hipótesis a partir de las preguntas, tanto preguntas generales como específicas que nosotros vamos a sacar para poder después de ahí sacar ciertas conclusiones, documentar toda esta información, encontrar estos descubrimientos que salieron de esta experimentación y como todo proceso de investigación, siempre va a haber nuevas preguntas, siempre va a haber más interrogantes. Entonces, a lo largo de esta pequeña presentación que vamos a darles el doctor Castrejón y yo, lo que intentamos es hacer que ustedes se den cuenta que la investigación sugiere una serie de puntos que nosotros vamos a ir dilucidando a lo largo de esta presentación. En la siguiente diapositiva, lo que nosotros podemos observar es que va a haber en particular 6 puntos que vamos a definir en este momento. Ese proyecto de trabajo de graduación debe de constar de una descripción y justificación del tema, la fundamentación metodológica,
un diseño de investigación por medio de objetivos, esquemas y técnicas, plan de exposición, bibliografía básica y un cronograma tentativo que ustedes van a presentar al final de este propedéutico cuando redefinan su proyecto a partir de las clases que vamos a tener a lo largo de este propedéutico virtual. Doctor Castrejón. Sí, muchas gracias, Bernardo. Sí, era un poco ese comentario, que retomo el último comentario del doctor Robles, en relación a, ya nosotros hemos leído sus proyectos, pues por eso están aquí ya en este proceso ahora de propedéutico. Algunos compañeros incluso, pues su proyecto de investigación, pues dejó mucho que desear y ese fue uno de los principales criterios por los cuales no fueron admitidos en este propedéutico. Aún así, nosotros vimos que algunos proyectos que están ahí de ustedes, que los temas daban para desarrollar una investigación bastante buena en el área de las ciencias antropológicas. Sin embargo, creemos que sí era necesario, es necesario dar esta sesión porque algunos estaban, como dijo el doctor Bernardo, muy dispares los proyectos, ¿no? Entonces la idea es tratar de unificar, que puedan entregar el mejor proyecto, porque además de las actividades propias del propedéutico que van a ir realizando en las diferentes sesiones, uno de los criterios también importantes para definir quién es el que finalmente se va a quedar en la maestría, en el doctorado, pues es este proyecto, ¿no? Entonces, como ya expuso el doctor Bernardo, esos son los elementos básicos que debe contener todo el proyecto. A continuación vamos a explicar un poquito qué pensamos cada uno. O sea, en la primera parte, pues tienen que de alguna manera describir y justificar el tema. Deben especificar muy bien, algunos lo decían intuitivamente, creo que algunos vienen, como vienen de otro tipo de formaciones, otro tipo de licenciaturas, otro tipo de maestrías, algunos, pues de repente como que tienen ideas vagas todavía. Yo creo que también este propedéutico ya con las sesiones que han empezado van a poder ir dilucidando y dándole más ubicación de su tema de estudio en el campo de las ciencias antropológicas, ¿no? Entonces, por eso que es importante que redefinan su tema, su problema de investigación y justifiquen muy bien por qué se considera que es pertinente en esta área, ¿no? Voy a darle la siguiente y le dejo al doctor Robles la explicación de esto. Claro, parte de este punto, en la fundamentación metodológica, ustedes van a identificar algunos puntos muy importantes. Uno de los, el doctor Castrejón se especializa en temas cuantitativos, yo hago investigación de corte cualitativo y aquí vamos a tratar de unir ambas partes, ambos métodos de investigación porque son indispensables para sus investigaciones. En este diseño de investigación, ustedes en la fundamentación metodológica, lo importante es que tengan ese marco conceptual muy bien definido. ¿Cuáles van a ser los autores a los que van a trabajar? ¿Con qué ideas son las que van a desarrollar todo su proyecto? Y se formulan las hipótesis, que no es otra cosa que suposiciones, ideas que nosotros vamos a tratar de desarrollar a lo largo de la investigación. Se te pretende demostrar que a través de esta investigación se plantean una serie de análisis que nos van a llevar a nuevas categorías de explicar esos problemas o esos fenómenos a estudiar. Se debe aplicar el esquema de investigación y es a partir de esas unidades de análisis que vamos a hacer variables de estudio. Bien. Adelante. Nada más quería complementar un poco, lo que menciona el doctor Robles es cierto, o sea, fundamentalmente casi en todos los posgrados, incluso licenciaturas relacionadas con la antropología, obviamente se privilegia el método etnográfico que le da sobre todo énfasis a los métodos cualitativos de investigación, la observación, la entrevista, etcétera. Sin embargo, este programa que nosotros recién, que no tiene muchos años de vida todavía, pero que hemos estado impulsando con mucha fuerza, sí es diferente, pues, o sea, es ciencias antropológicas si queremos y creemos, consideramos que mientras más elementos manejen los estudiantes para hacer más diversa la investigación, podrán tener herramientas para responder mejor a sus interrogantes, ¿no? Por eso es que incluso a nivel de la maestría, verán si ya vieron el plan de estudios que hay unas materias obligatorias también de métodos cuantitativos, ¿no? Como que eso caracteriza también, no en todos los posgrados, incluso en la misma escuela de antropología,
los posgrados de antropología social o etcétera, no hay un curso de métodos cuantitativos. O sea, y nosotros sí lo queremos hacer porque de alguna manera queremos abrir este panorama a entender como las ciencias antropológicas con mucha variedad de herramientas, ¿no? De análisis y de estudio. Y además muchas herramientas teóricas. Además le abrimos a la parte histórica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, diseño de investigación. Entonces, lo que tienen que hacer, desde luego, es tratar de dilucidar bien cuáles son esos objetivos que ustedes van a perseguir en sus estudios, ¿no? O sea, porque una vez que tengamos los objetivos ya claros hacia dónde queremos llegar, ya es que ya llegamos a una etapa más avanzada del proyecto de investigación, porque de alguna manera pudimos plantear unas preguntas o preguntas de investigación, que esos son pues algo muy básico y a veces nos cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo y no podemos llegar a las preguntas de investigación. Pero yo creo que si una vez tenemos bien definidas nuestras preguntas de investigación, pues ya es más fácil empezar a plantear posibles respuestas, que serían las hipótesis, así como los objetivos, ¿no? ¿Hacia dónde? Y bueno, a partir de ahí es importante ver qué tipo de técnicas me van a permitir o qué tipo de metodologías, cuál es la herramienta que me va a permitir ir a la respuesta de esas preguntas o para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, es por eso, además de consultar no solamente la parte teórica del problema del tema de investigación, que también se vayan a la parte metodológica teórica para ver qué tipo de herramientas son las que les pueden proporcionar mayor fuerza para poder llegar a los objetivos o mayores elementos para llegar a los objetivos, ¿no? Entonces es consultar, también es necesario buscar a todos los autores básicos, porque de repente algunos proyectos que leíamos proponían, decíamos, pero va a hablar de tal tema, pero pues los autores básicos no están, está hablando de otros autores, ¿no? Entonces es necesario que sí hagan una buena, antes de plantear su metodología, una buena revisión también, ¿no? De esa parte, ¿no? Bien, voy a pasar a la siguiente y vamos a hablar ahora de los Efectivamente, métodos cualitativos, ¿no? claro que sí. Uno de los puntos que estamos muy interesados en este programa de posgrado es que logremos que todas las investigaciones, ya sean de corte antropológico o de corte histórico, cumplan y contengan parte de estas dos metodologías, la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. Va a haber diferentes herramientas o técnicas, como bien decía el doctor Castrejón, para poderlas implementar. No vamos a hablar en este momento de qué técnicas vamos a utilizar, si vamos a entrevistar, vamos a hacer entrevistas en profundidad o observación participante, solamente nos vamos a ceñir ahorita a que la metodología cualitativa consiste en diseñar una serie de estrategias en donde, como pueden ver en esa primera imagen, vamos a seleccionar a ciertos grupos a partir de criterios muy específicos de inclusión y exclusión de nuestro grupo de estudio. Aquí me gustaría decirles a todos ustedes que deben de leer el texto que les hemos dejado al final de la sesión de Hernández Sampeiro para que nos digan un par de preguntas que vamos a sacar al final de este video y con eso también justificamos y vemos si ustedes bien realmente revisaron este video o no. Entonces, lo que nos interesa con esta metodología cualitativa es poder seleccionar. Y una vez que seleccionamos a partir de los criterios de inclusión y exclusión que vamos a tomar para nuestro grupo, nosotros como investigadores vamos a interpretar, a construir y a asignar contextos y realidades de los otros. Pero esto lo vamos a hacer a partir de los filtros que nosotros construimos a partir de nuestra historia social, cultural, histórica y familiar. Nosotros recogemos datos para evaluar por medio de modelos ciertas hipótesis o teorías preconcebidas. En este punto me interesa mucho que ustedes tengan muy claro que vamos a intentar dentro de la metodología cualitativa, o mejor dicho, la metodología cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan y construyen conceptos, intelecciones y tratamos de comprender. Nosotros vamos al escenario y vemos a las personas y creamos una serie de perspectivas holísticas. Los investigadores cualitativos también son sensibles a los efectos que nosotros mismos causamos a través de esos objetos de estudio.
En la siguiente podemos ver que nosotros vamos a filtrar una serie de información porque tratamos de comprender a las personas dentro de un marco de referencia que tenemos nosotros, y por eso es que decía anteriormente que nosotros vamos a interpretar, a construir o asignar, ¿sí? Porque no vamos a conocer la realidad del otro, la vamos a interpretar y vamos a tratar de filtrar todas nuestras ideas, todas nuestras creencias, perspectivas y predisposiciones para poder llegar al otro. Esto lo digo por varios de los proyectos de ustedes en donde tratan de acercarse a ese fenómeno social eh, de, de forma actual en investigaciones de este momento, ¿sí? Entonces, por último, en este sencillo diagrama que tratamos de poner, es que las evaluaciones cualitativas están siempre sujetas a error del juicio humano, ¿sí? No obstante, carecen de valor dentro de un sentido general, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es ir directamente a un refinado y estandarizado enfoque de investigación única y exclusivamente con ciertos sectores, ¿sí? En donde tratamos de identificar la realidad de ese pequeño grupo, pero que eso más adelante nos puede impactar dentro de las investigaciones sociales. Es importante definir en este último caso, y ya con la última diapositiva, lo que podemos observar aquí es que nosotros como investigadores sociales, como antropólogos, lo que vamos a tratar es de llegar a la realidad del otro, tratar de construir la realidad del otro. Consideremos que en nuestra LGAC en particular estamos viendo aspectos de salud, de enfermedad y de la construcción de los sujetos a partir de la realidad que ellos viven. Pero no solamente nos ceñimos a la metodología cualitativa, sino también vemos aspectos muy importantes dentro de la metodología cuantitativa. Adelante. Y bueno, dentro de la parte cuantitativa, aunque muchas veces los antropólogos no estamos muy familiarizados con ese tipo de métodos, quizás muchos, cuando si bien fue el último curso cuantitativo relacionado con investigación, que podría haber sido, lo llevaban en la prepa o algunos en la licenciatura en los primeros semestres, bueno, pues algunas características que en la investigación social y antropológica van definiendo la parte cuantitativa es que mide fenómenos, pero ahí sí, a diferencia del método cualitativo, donde parte del hecho de que la realidad no existe, digamos, que la realidad se va a construir a partir de pequeños grupos de individuos o un individuo tiene su propia realidad de la cual el cual el antropólogo o el investigador va a dar cuenta. El método cuantitativo parte de que sí existe una realidad y que lo que hay que hacer es encontrarla, ¿no? O sea, esa es una característica fuerte, pero hay que decirlo así con todas sus palabras, eso es con lo que parte. Desde luego que utiliza estadística y aquí sí buscamos contrastar hipótesis, quizás no confundir con las hipótesis necesariamente de investigación, del proyecto de investigación. Son hipótesis en términos más concretas de las variables que están involucradas en una investigación, y también hace mucho énfasis en el análisis de causa-efecto a través de una serie de parámetros o de una serie de modelos que se han generalizado para ese tipo de cuestiones. Otra característica del método cuantitativo es que es un proceso secuencial, que es un proceso deductivo que va de lo general a lo particular. Se puede probar, o sea, si ya hice un nuevo modelo, puedo volver a analizar esos datos nuevamente, aunque también lo hacemos con el método cualitativo, porque a veces leemos y le releemos las entrevistas, por ejemplo, y volvemos a sacar otras cosas que por ahí estaban ocultas, ¿no? Es como podría entenderse así. Y bueno, entre las bondades que tenemos del método cuantitativo es que se pueden generalizar los resultados siempre y cuando la muestra que se obtenga sea una muestra aleatoria, estadística, etcétera. Y se supone que hasta hay medidas de precisión, hay medidas de error, entonces puede ser replicado. Sí, pues sí, nosotros consideramos en particular que el método cuantitativo no se contrapone con lo cualitativo, aunque se vean como muy dispares a lo que acaba de plantear el doctor Bernardo Robles, pero nosotros creemos que en lo cuantitativo explica una cosa
muy particular de un fenómeno y puede explicar muchas cosas, y lo cualitativo puede explicar otras. Más bien nosotros en este doctorado, en este posgrado, pensamos que hay una complementación de las metodologías, ¿no? O sea, es el partido, o sea, creemos que se perdió demasiado tiempo en los años 80, 90 sobre la discusión entre qué método es el adecuado, si lo cuantitativo o lo cualitativo. Nosotros creemos que ambos métodos tienen sus bondades y que ambos métodos deben de ser usados. Claro, no todas las investigaciones van a hacer todo de todo, o sea, a lo mejor en sus investigaciones van a privilegiar un método que el otro, algunos utilizarán los dos, o y tratarán de hacer una investigación de tipo mixta, ¿no? Quiero un poco más meterme a la parte de los métodos estadísticos. Los métodos estadísticos consisten en métodos descriptivos y métodos inferenciales. Los métodos descriptivos es lo que todo el mundo conocemos, los cuadros, las gráficas, las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, etcétera. Pero sí existe otro conjunto de métodos que son los inferenciales, que son los que me permiten precisamente constatar hipótesis sobre parámetros. Parámetros es un valor desconocido de la población, pero eso ya más bien es para el curso completo de métodos cuantitativos, no, ahorita no lo vamos a meter a profundidad. Y desde luego también existe abajo para analizar la relación causa-efecto, los modelos lineales, los modelos logísticos, otro tipo de modelos. Bueno, una parte importante que no está aquí implícita, bueno, está más bien no está explícita, pero está implícita es lo que está, que es el paso que me permite pasar de la parte descriptiva a la parte inferencial, que es la parte de probabilidad. Nosotros, a pesar de que eso suena así como muy, muy tradicional, nosotros en el posgrado, lo que queremos es hacer, pues no tanto que se metan a la parte más dura, matemática, ¿no? O sea, no, que eso no queremos. O sea, queremos más bien que aprendan a usar, porque ahora ya con las herramientas computacionales, pues todos los cálculos que eran odiosos, yo también lo reconozco, eran odiosos, y se perdía el sentido de todo. Ahora ya es muy fácil hacer los cálculos, sabiéndolos hacer. Lo importante es saber plantear la investigación que estoy haciendo, saber manejar un poquito los datos y poder comunicar el tipo de técnica que se necesita, ¿no? A lo mejor no necesariamente se tiene que hacer con uno solo, incluso igual la investigación de corte cualitativa, pues siempre vamos a estar los directores de las tesis, etcétera, de las diferentes líneas, acompañándolos, ¿no? Para que podamos estar siempre dialogando, ¿no? Bueno, por otra parte, además de los métodos estadísticos, quisiera hacer énfasis en métodos demográficos, que también, siempre que hablamos de población, podemos aplicar métodos estadísticos tradicionales, pero también métodos demográficos para ver algunos indicadores, porque veía que, otra vez decía Bernardo, nuestra línea en particular es que es la de salud, etcétera, pues varios van a tocar temas relacionados con la mortalidad, con la fecundidad, y que tienen su metodología propia, que no es necesariamente estadística. Entonces también había que meternos un poquito a ese tipo de métodos y desde luego ver cuáles son las fuentes de información que ya existen. O sea, entonces podemos tener dos fuentes de información secundarias, que son las grandes encuestas o encuestas que yo no realicé, o las fuentes de datos primarias, que yo construyo una encuesta, una base de datos, y voy a entrevistar a encuestar a 7 grupos de personas, ¿no? Pero bueno, eso es a grosso modo los métodos estadísticos. Y yo terminaría la pregunta, ¿cuál metodología usar? ¿La cualitativa, la cuantitativa o la mixta? Y quiero escuchar la opinión del doctor Bernardo Robles al respecto. Entonces, ¿qué es lo que opina, doctor Bernardo? Claro, pues gracias por la pregunta, José Luis. Bueno, en esta línea de investigación tratamos de que nuestras investigaciones sean de corte mixto, en donde podamos incluir tanto la parte cualitativa como la parte cuantitativa. Es imposible hacer una investigación única y exclusivamente de un corte cualitativo si no contamos con datos estadísticos de lo que vamos a estudiar en un momento determinado. Entonces, les conminamos a que realicen dentro de sus proyectos un corte de investigación mixto, porque eso siempre va a permitir, como bien decía el doctor Castrejón, las investigaciones cualitativas tienen algunas limitantes que pueden cubrir muy claramente la parte cuantitativa, y la cuantitativa no se va a enfocar en esos pequeños detalles que lo puede ver precisamente
la investigación cualitativa. Entonces, en este posgrado en particular tratamos de que nuestras investigaciones sean de un corte mixto. Sin embargo, si están más enfocados y se decantan por una propuesta cuantitativa, tampoco es que esté mal. Simplemente tratamos de que haya conocimientos de ambas. El doctor Castrejón es el especialista y el que da los cursos de metodología cuantitativa. Entonces, cualquier dato de esta naturaleza, les vamos a invitar que se pongan en contacto con él. Bien. Eh, Sí, adelante. no, no, adelante, sí. Bien, pues sí, yo creo que no solamente en la línea de salud, desde luego, en general en el posgrado, creo que todas las investigaciones que están realizando, por ejemplo, varios estudiantes van hacia la línea que coordina el doctor Masferrer, y el doctor Masferrer sí hace mucha investigación de corte cualitativo en sus aspectos de religión, ¿no? Del fenómeno religioso en nuestro país y en el mundo, pero también hace cuestiones cuantitativas, ¿no? Y yo creo que pues él estaría muy gustoso si sus estudiantes también empiezan a elaborar cuestiones mixtas, o sea, de hecho él también ha hecho encuestas, etcétera, ¿no? Y hace mucha investigación de corte cualitativo. Igual los otros profesores que van para el área de historia, una de las partes que de la demografía, de los aspectos demográficos, está en la demografía histórica. Entonces, las diferentes áreas incluso dentro de lo simbólico, cada vez hay más encuestas que empiezan a haber tendencias al preguntar sobre los aspectos simbólicos, ¿no? De lo cotidiano, de lo que se investiga. Entonces, pues sí hay una posibilidad de recurrir a aspectos cuantitativos, no solamente a la parte tradicional antropológica, que es lo cualitativo, que hay que seguirla haciendo, no es que estemos cambiando ningún paradigma, ni mucho menos, simplemente queremos tener más herramientas para tener más claro el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? No se contraponen los dos enfoques, pero eso es parte de los cursos ya de metodología que se van a ir dando durante el posgrado, ¿no? Pero entonces, pues Por adelante. último, sí, por último queremos dar algunos tips, algunos puntos que a ustedes les van a servir mucho para sus investigaciones. Revisando los proyectos de maestría y doctorado, encontramos que adolecían en muchos de los casos de un plan de exposición claro, con un índice tentativo en donde pudiéramos ir viendo de qué iba su investigación. Puse un ejemplo aquí de los temas que yo trabajo. Esta fue un plan de exposición que presenté para una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en donde trabajo actualmente. Y lo que quería que ustedes vieran en este contexto es, vean cómo el título dice la vulnerabilidad ante el VIH, estudio antropológico con jóvenes diagnosticados como seropositivos. Entonces, estoy poniendo un título en donde dentro de mi contenido voy a incluir la vulnerabilidad, aspectos relacionados con vulnerabilidad, con VIH, con estudio de jóvenes y con el diagnóstico seropositivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de ese plan de exposición voy a hablar de los puntos que voy a tratar en el título. Es muy importante que su título esté relacionado con el contenido final de toda la investigación y que ustedes vayan desarrollando claramente cada uno de estos puntos. Entonces va a haber primero un planteamiento del problema, va a haber las preguntas de investigación, hipótesis, metas y productos y algunos aspectos ya relacionados con los anexos y la bibliografía. Estos son puntos básicos que necesitamos tengan sus proyectos, ¿sí? Y que ustedes vayan desarrollando. Los títulos no son títulos que se ponen de forma azarosa, sino que deben de llevar un sentido muy claro y que ese guión de exposición pueda estar desarrollado a lo largo de todo el contenido. Otro de los puntos, otro de los tips que les queremos dar, en este caso, en la siguiente exposición, en la siguiente gráfica, perdón, es este sentido de la bibliografía. Nos tocó ver varios de los proyectos, algunos desafortunadamente no pasaron porque no sabían definir la bibliografía. Y es muy importante, aun y que el formato de la revista de la ENA, la revista Cuicuilco, es el que vamos a utilizar de preferencia como formato
para que todos sus proyectos estén delineados de esta forma, les pedimos que revisen esas indicaciones, ¿no? Pero dentro de los puntos en la bibliografía que me gustaría destacar es, piensen en la palabra paleta, ¿no? Una palabra bastante básica, ¿no? Y si nosotros desagregamos esta palabra de abajo hacia arriba, por eso la puse del lado izquierdo, ¿no? Estamos hablando de primero hablar del autor, después el título, la editorial, el lugar, el año y la página. Ustedes verán que año se repite porque en la bibliografía que solicita Cuicuilco, el año va después del autor. Esto va a depender mucho del tipo de estructura que se utilice, pero al final de cuentas la idea es que haya una homologación, que toda la bibliografía vaya de la misma forma. Si ustedes van a citar a un autor, en este caso, por ejemplo, Malinowski, ustedes pueden utilizar este segmento que les decía de paleta, primero de abajo hacia arriba, el A del autor, Malinowski, el año 1984, el título de la obra, la editorial, ¿sí? El lugar, que es Madrid, y luego el lugar, ¿no? Y la página, que son 325. Y en su caso, si van a hacer citas textuales, necesitamos que todo el texto que a ustedes consideren que es importante del autor vaya entrecomillado, el año del autor, el año y el número de página. Esto, aunque puede sonar muy básico, queremos comentarles que no en todos los proyectos estaba. Por eso es que definimos que era importante incluir esto dentro de sus proyectos y pedimos que lo incluyan dentro de la forma de hacer la investigación. Por último, sí, José Luis. Sí, nada más quería comentar que también lo que vimos en algunos proyectos, incluso de los que están todavía vigentes, de los compañeros que están llevando el propedéutico, es que de repente presentaban una lista de 80 revisiones bibliográficas, pero en el texto no lo reflejaban, o sea, no estaban. Entonces, por favor, no citen nada de lo que no están haciendo referencia a lo largo del texto, ¿no? Y al revés, no dejen nada de fuera de lo que están citando, que revisen siempre que hay una concordancia, ¿no? Ya existen algunos programas que medio funcionan, ¿no? Y más o menos, para hacer ese tipo de aspectos ya en línea, pero no se fíen en ellos tampoco, ¿no? Porque de repente dicen, no, es que sí me lo dejó el programa y el programa pues no lo hizo, pero entonces los responsables finalmente son ustedes y nosotros simplemente leemos el producto, no estamos pensando en si usaron tal X o tal programa, ¿no? Y finalmente, pues sí hay muchísimas formatos, ¿no? De citas, de citarle, y lo pueden revisar todos los formatos, e incluso el formato APA, que es uno de los más usados, generalmente se están actualizando pues, constantemente y todo, pero pues traten de ser siempre consecuentes con su forma de exponer su bibliografía y tengan mucho cuidado porque muchas veces van terminando la tesis y ya no encuentran la bibliografía, ¿no? Entonces hay que llevar de manera sistemática todo eso. Les digo, hay programas que ayudan a hacer eso, software, etcétera, pero pues si no están acostumbrados a usar el software, mejor de manera manual, pero ustedes pueden ir llevando en orden sus archivos, ¿no? Nada más eso quería comentar, Bernardo. Adelante. Perfecto. Cambio a la siguiente. Sí, por favor. Por último, nada más les pedimos que incluyan el cronograma. Ese cronograma va a ser de 2 años para maestría y de 4 para el doctorado, en donde ustedes van a definir mes por mes qué actividades van a hacer y cómo se van a ver reflejadas, qué productos van a ser los que ustedes van a entregar. Si bien la entrega de la tesis es el producto final de ambos grados, es importante que ustedes vayan definiendo qué productos, en este caso, qué capítulos van a estar ustedes desarrollando a lo largo de todo ese tiempo. Metí una imagen tratando de explorar un poco esta parte del cronograma, en donde se pone el mes, qué actividad voy a hacer, qué producto es el esperado y en este caso, si van a hacer trabajo de campo, que ustedes saben, ya lo revisaron en las líneas de investigación, tendremos días de campo. ¿Qué días de campo van a ser en donde ustedes van a salir? ¿Sí? Tratando
Tal vez se modificará a lo largo del programa, eso es indudable, pero que ustedes vayan teniendo más o menos claro hacia dónde va su investigación. Y una de las cosas que también nos interesa mucho en este programa de posgrado es que ustedes ya vayan desarrollando ponencias, vayan presentando artículos para publicar. Es importante considerar que si ustedes van a ser investigadores, o sea, ustedes están haciendo una maestría y un doctorado, no solamente para obtener el grado, sino para que se dediquen al trabajo de investigación. Y uno de los puntos fundamentales, nodales de la investigación, es poder demostrar esas investigaciones, poderlas difundir por medio de ponencias y poderlas presentar a un público académico por medio de artículos científicos. Entonces, les pedimos, de ser el caso, que vayan incluyendo ustedes también cuáles son las actividades que ustedes van a hacer, qué productos son los que se pueden esperar. Esto también para que ustedes vayan teniendo un termómetro dentro de sus investigaciones de qué tanto les va faltando entregar las entregas, porque esto es muy importante para el final, la entrega de una tesis que no tengan que hacer en el último semestre, y que les esté llevando más bien que el tiempo se los esté comiendo, ¿no? José Luis, ¿no crees así? Es muy importante, bueno, en los dos programas, tanto en el de maestría como en el doctorado, pero más en la maestría, porque pues sí tenemos los 2 años fatales en los cuales no son 2 años de maestría y al final empiezo a hacer o ver qué tesis voy a desarrollar, sino es al final de la maestría de los 2 años tienen que acabar la tesis, tienen que programar ya que en ese lapso van a tener que entregar ya el producto final de su investigación, ¿no? Entonces, si lo planean bien, pues lo van a ir logrando. O sea, igual en el caso del doctorado también es muy fácil confiarse, pero pues no les pedimos que no se confíen tanto, porque nuestro programa sí es escolarizado, entonces todavía van a llevar varios cursos, pero a la par de los cursos tienen que ir trabajando en su proyecto de investigación, ¿no? En su tesis. Pues nada más, algo más, creo que lo que esperamos entonces al final también ya de este proyecto, este propedéutico, incluso una parte importante con la cual se va a evaluar esta actividad del día de hoy, de la parte metodológica, además de las dos preguntas que les vamos a dejar al final y que van a responder el mismo día de la clase, que el de la sesión, es el documento, ¿no? Finalmente uno parecido que ya entregaron varios, pero esperamos que modifiquen a lo largo de este pequeño propedéutico, porque ya no se pudo hacer más largo. Y queremos un documento que tenga básicamente lo que ya se mencionó, el planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico. Sabemos que ese marco teórico lo van a ir desarrollando de todos modos durante la maestría o el doctorado. Tienen que buscar una buena cantidad de información acerca de cuáles son el estado del arte del cual parten, pero por lo menos aquí tienen que tener los estudios más importantes que se relacionan con este problema de investigación. Claramente los objetivos en el texto de Sampieri, sería bueno que leyeran cómo se redactan los objetivos, ¿no? Porque luego de repente hay una redacción muy extraña, pero siempre traten de seguir algunas reglas que vienen en los textos de metodología, ¿no? Y Sampieri tiene algunas recomendaciones, incluso lo divide si es una investigación cuantitativa, si es una investigación cualitativa, que al final de cuentas, pues sí se tiene que plantear, son diferentes objetivos los que se plantean, ¿no? De las hipótesis, en caso de que sean necesarias, porque ya vimos en la exposición de la metodología cualitativa que no necesariamente cuando uno pasa una investigación de corte cualitativo, no necesariamente tiene que tener hipótesis, ¿no? La metodología que están siguiendo, el índice tentativo que ya nos explicó el doctor Bernardo con su ejemplo de su trabajo, el cronograma y la bibliografía. Entonces estamos pensando en un documento que tenemos que leer, por lo tanto no tiene que ser muy largo, 15 cuartillas a lo máximo para que nosotros podamos al final del propedéutico evaluar, bueno, no nada más el doctor Bernardo y yo, sino toda la colectividad de profesores que conformamos la planta de la Academia del posgrado, ¿no? Entonces, eso es lo que al final queremos recibir de este propedéutico y esperamos que en esta plática les haya servido para poder afianzar bien su proyecto, ¿no? Yo con esto cierro, no sé si tú quieras comentar Sí, algo más, Bernardo.
Gracias, José Luis. Efectivamente, nada más comentarles que tienen que hacer el documento de 10 a 15 cuartillas paginado. Si bien lo van a entregar y lo van a mandar por correo electrónico, sí es muy importante que vaya desde un principio paginado, porque luego nos ha tocado en muchas ocasiones que cuando lo imprimen y lo entregan, no está paginado y como no se les pide engargolado, pues también luego las hojas pueden quedar fuera de lugar. Entonces, les pedimos, y aunque suene muy básico, que esté paginado y es porque luego no aparece así. Les vamos a dejar ya el libro, es un libro, no les dejamos el libro completo de Hernández Sampeiro, sino que les dejamos única y exclusivamente el capítulo 1, que es las características de los métodos cualitativos y cuantitativos para que ustedes puedan revisarlo a lo largo de este propedéutico. Son 20 cuartillas, entonces les pedimos revísenlos, tomen nota de los puntos importantes sobre la metodología cualitativa y metodología cuantitativa para el examen o la evaluación que hagamos al final de este propedéutico. Por mi parte también es todo. Muchas gracias, José Luis. No sé si aquí ¿No? Pues terminamos ya. ya Sí. terminamos. Muchas gracias por la atención. Esperemos que sea de provecho, ¿no? Esta Claro que sí. información que proporcionamos. Gracias, Cualquier Bernardo. cosa, si tienen dudas, pueden comunicarse directamente con Nayeli o con Azucena, que son las responsables de nuestro programa de posgrado en Ciencias Antropológicas de la ENA. Muchas gracias y muy buenos días, tardes o noches, a la hora que vean esto. Hasta luego. Ya, dejé de grabar. ¿Qué tal? Pues sí, yo creo que sí. ¿Cuánto fue? No sé cuánto tiempo fue, pero son las... Casi las 4. Ah, pues no, fueron como unos 40 minutos. No, yo creo que está Yo creo bien que sí. porque es una sola sesión del Sí, día de lunes, ¿no? O sea, es todo sí, eso. Pues estuvo bien, yo sí, creo sí, que sí. estuvo bien, ¿no, Bernardo? ¿Cómo te sentiste? Sí, bien, bien, bien. Bien, Sí, ¿no? sí, se trabaja bien contigo. Bueno, pues ahí está. Está sencillo. Sí, sí, pues Este, entonces, ahorita el video se crea cuando ya se ya acaba la cuando se sesión, baja, exacto. y Sí, sí. entonces lo voy a grabar, de una vez lo voy a subir a YouTube en alguno de los canales que yo tengo y Órale, ok. te mando la liga para que, no sé, tú, el Zampieri, tú le mandas todo a Nayeli para que ella lo suba a la plataforma, ¿no? Porque el video no tiene Ah, caso ok. que lo suba, no, ni siquiera podemos enviárselo porque eso no ocupa muchas megas, ¿no? Pero le enviamos la liga Ya de mejor a acuerdo. YouTube, es mejor. Entonces, Entonces le mando sí, el artículo que te mandé de Hernández Sampeiro, ¿no? exacto, sí. Sí, El que, pues sí, incluso ajá. el libro, sí aparece el libro también en internet, ¿no? Ese libro. Sí, yo lo corté para nada más mandar Exacto. Está bien, me parece el bien. capítulo 1. Yo también siempre consulto ese para mis alumnos del PIF y todo, porque digo, con eso, porque pues sí está bien que discutan luego la epistemología y todo, pero vayan a lo concreto, ¿no? A hacer esto, que eso es lo que tienen que escribir, ¿no? Tienen que hacer. Ujú. Sí, Entonces, en este momento le mando el artículo a si quieres, esta, espérame a que lo a Nayeli. grabe en Ah, ok. unos 5 o 10 minutos. Te envío por Sí, correo la liga al video y ya te sí. envías todo de una vez a Nayeli, ¿no? Y las Ah, preguntas, perfecto. las dos preguntas, ¿no? Les dices, las dos preguntas que planteamos son, es esa, ¿no? La de cuáles son las características principales del método cualitativo y cuáles son sí, y cuáles son las características principales del método cuantitativo y ya. Perfecto. Sí, ¿Tú le mandas todo, Bernardo? excelente. Sí, desde luego, ya estoy armando el correo. Ahorita nada más le digo cuáles son las Sí, preguntas. entonces, Te lo marco con copia y me ok, espero a que me mandes la liga para ok. mandárselo a Nayeli y nos conectamos que a las 4 o A, a la- las 4 y a ¿a qué las hora? 4:30, ¿5? a las 4:30 quedamos con las ¿Quedamos próximas. 4:30? Va. Sí, Entonces 4:30 nos vemos por acá. aquí mismo en este canal, sale. Órale, gracias. Dale. Sí.